Complacido de estar con ustedes en esta edición de Perfil, como todos los domingos, 11 de la mañana. Y en esta ocasión estaremos conversando de política. La política de etimología que viene desde los griegos, lo que implica la ciudad, la polis. La política es ya el arte de gobernar esa ciudad, de gobernar el Estado, de gobernar una nación. Y se ha convertido ya en una ciencia aplicada con todos los elementos que la caracterizan, que permite que ella se manifieste, que tenga sus propios paradigmas, sus procesos revolucionarios, tiene sus anomalías que genera las crisis, y esa crisis paradigmática es lo que hace que ella misma vaya evolucionando permanentemente, que sea revisable, que se publique los contenidos de quienes pertenecen a esa comunidad. Y obviamente los actores fundamentales son aquellos que la practican en forma pasiva y forma activa. Activa, el elector cuando va a votar. Pasiva, aquellos que son actores en los partidos políticos, que son los llamados a ocupar los cargos de dirección institucional, producto de la elección o producto de delegaciones, dependiendo de la modalidad y cómo la democracia moderna se exprese en esa determinada nación. Llámese en ese caso cada una de ellas en su ordenamiento jurídico, que es lo que nosotros conocemos como Estado de Derecho. Hoy vamos a conversar con un politólogo. Se trata de Elis Joel Rivas, quien es egresado de la Universidad de los Andes. Allí hizo también su maestría en esta misma ciencia o en esta misma disciplina, nos lo aclarará, por cierto, vamos a comenzar por allí. Y tiene un doctorado en la Universidad Rómulo Benedos. Está haciendo un postdoctorado actualmente en la UNEYES. Y vamos a entrar en materia. Elis Rivas, ¿qué es un politólogo? Bueno, Joel, de verdad, gracias nuevamente por la deferencia de esta invitación, ya casi nuestra casa. Y para poderle dar siquiera algunos tips en torno a lo que es la política, la ciencia política y lo que es el oficio del politólogo como tal. Fíjate que nosotros aquí tenemos en la ULA, que se gradúa uno como politólogo, y en la Universidad del Zulia, la Universidad Central y la Universidad Fermín Toro se sale licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de la Universidad de los Andes, nosotros salimos analistas políticos, un poco más teóricos en el aspecto de la ciencia política como tal, como arte, pero también como esa ciencia donde hay una sistematización en ese proceso y que nos permite ir hacia esa reflexión. Hacia la investigación. Hacia la investigación y hacia la reflexión, o la epoché, como dirían los filósofos. Y en el caso de las otras universidades, hay una tendencia un poco más hacia ese proceso práctico y hacia ese proceso administrativo. Es decir, que el politólogo, el licenciado en ciencia política, entra a trabajar en la administración pública y, por supuesto... Más kinestésico. Exactamente, en este caso. Esas son las dos diferencias. Hasta hace un tiempo atrás, uno pregunta, ¿y qué hace un politólogo? ¿Para qué sirve un politólogo? Yo recuerdo una anécdota que cuando mi mamá le preguntó, ¿y qué haces? ¿Dónde está estudiando su hija? No, él está en la universidad. Yo, sí, yo tengo tiempo que no lo veo. ¿Y qué está estudiando? No, está estudiando ciencias políticas. Ay, señora Lilian, para político. No, para político, tiene que inscribirse en un partido político, va a estudiar para eso. Esa concepción que tiene la gente entre lo que es la política partidista y el caso que es el de la política como ciencia, el análisis, y eso que te lleva a lo que tú decías cuando conversábamos entre telones, a lo que pudiera ser el proceso para que se dé ese arte de gobernar que representa la política. Vamos a ser un poco más atrevido, y eso da plata. Bueno, en el sentido de la utilidad, oye, claro que sí. Claro que sí. Yo pienso que a veces entro como en conflicto. ¿Qué hubiese sido mejor si me hubiese quedado como analista político o asesor político, que es la otra cuestión que nosotros podemos, o haberme quedado como docente?
Lo único que es en el elemento quizás lúdico que me hubiese podido dar más satisfacción. Hay una tendencias que se ha visto de hace aproximadamente unos 20 años para acá. Aunque en Venezuela ya tenía su práctica muy importante a inicio de los años 70, es incorporar el marketing, el mercadeo a la política. La política se practicaba de un modo tal que tenía sus propias formas de hacerlo, pero la ciencia y la tecnología tuvo su incidencia. En los Estados Unidos, por ejemplo, las campañas electorales hasta los años 40, los candidatos iban de pueblo en pueblo en un tren. No había equipos de sonido, no había amplificación. Le daban un discurso a las personas que se concentraban en las estaciones, al balcón del vagón donde iba el candidato o el presidente, le daba el discurso a la gente y seguía. Por lo demás, Estados Unidos es un país extremadamente grande. La única manera de recorrerlo era así. Los medios de comunicación cambiaron eso. Cuando comenzaron entonces las emisoras de radio, los candidatos hablaban por la radio. Cuando comienza la televisión, eso fue un boom tan importante que se hizo el primer debate en televisión entre Kennedy y Nixon en el año 1960, que eso trajo consigo una situación paradigmática en la política mundial que todavía sigue siendo estudiado por la manera como eso se aplicó. En Venezuela comienza en los años 70, cuando viene para Venezuela en el año 1973 Joe Napolitano, invitado por Carlos Andrés Pérez, y él fue el que inventó aquello del hombre que camina, la Venezuela con energía, el Carlos Andrés Pérez policía, y lo convirtieron en un monstruo político, y aparte que el candidato ayudaba mucho. Y en Venezuela se comienza a practicar eso, a partir de esa campaña electoral, las camisas de cuadro, o sea, el tema de la ropa, la presentación, las obras, la imagen, la agenda, la imagen del candidato, la publicidad a nivel de los medios de comunicación, pues eso ha sufrido unos niveles tan importantes que hoy en día tenemos el tema incluso de la inteligencia artificial para hacer un salto de 20 años, sí, pero esos 20 años es como decir los 70 o los 80 años del siglo pasado, al punto tal que estamos conversando en este momento y no sabemos que está surgiendo de la noche a la mañana, que cambia totalmente los modos. El mercadeo a la política, ¿cómo se puede explicar? Mira, me hace recordar ahorita cuando estás haciendo referencia a lo eso es lo que denominaron el Wishlist Stop Trainer Tour, que era el trayecto que hacía el tren, llegaba en esos trayectos cortos porque la cosa estaba allí y llegaba el candidato y eso. Y en estos momentos, salvando la distancia, si tú ves que el proceso que se está llevando en Venezuela, en estos momentos, da la impresión que se está aplicando ese Wishlist Stop Trainer Tool, que al final se cierra con una campaña y eso. Fíjate que es bastante interesante porque tú lo acabas de decir, 1952 con Eisenhower, y comienza la televisión y darse todo este proceso que va, tú lo decías al principio, haciendo una evolución dentro de esa publicidad que se comienza a dar y que se aplica a la política, y que hoy la tenemos con la ciberpolítica, donde todos los medios de comunicación están medianamente manejándose, y ahora las redes también que están dándose en ese salto cuántico, diría, como dijiste tú temprano, y que está permitiendo que ahora ya no sea solamente aquella campaña puerta a puerta que hicieron en sus primeros momentos los políticos, sino que ahora con la videopolítica se está abarcando mucho más espacio y se está, quizás, a lo mejor hay una inversión porque se requiere de recursos en este proceso para que la cosa se expanda y llegue a más lugares. Y en estos momentos, ¿quién no tiene un teléfono? ¿Quién no tiene algo allí para que esa videollamada, para que las redes, el WhatsApp, bueno, todo esto vaya ayudando? Y quizás minimice un poco el desgaste
del candidato como tal y que el candidato en última instancia se circunscriba a áreas puntuales, a esas áreas donde de repente la estadística le está diciendo, mira, aquí hay mayor electores, aquí hay mayores votantes, es necesario que su presencia vaya allí. Necesitamos entender que esa cuestión de que el candidato tiene que estar aquí lo tengo que ver en físico. No, con el marketing político, con la ciberpolítica, con este proceso de las redes, no es necesario que esté el candidato presencialmente, porque está, y tú lo acabas de decir también, con el auxilio de la inteligencia artificial se puede expandir todo el proceso. Conversamos con Elis Rivas, politólogo, en Perfil. Vamos a cumplir este compromiso de publicidad, ya regresamos.